tomar eso y yo creo que no me voy a salir de ese tema. De Lucas capítulo 14, versículo 25. Vamos a abrir la Biblia, vamos a tener el texto delante, porque este texto a veces sirve para mucha polémica. Y a mí me parece a veces bastante gracioso entre los cristianos, que cuando hay un texto que le gusta, dice que qué bonito texto y que Jesucristo dijo unas cosas muy bonitas. Cuando hay algo que no le gusta, dicen, no, y eso sí lo diría Jesucristo. Como que uno entra en duda, así, eso nos pasa, como que somos selectivos. Pues este texto nos ayuda a ser bastante selectivos. Y conozco personas que dicen que tal vez Jesús no dijo eso. Y es el de Lucas capítulo 14, versículo 25. Cuando dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, iba una gran cantidad de personas. Vamos a imaginarnos. Jesucristo iba caminando y muchas personas iban tras de él. Iba una multitud. Jesucristo se dejaba que lo siguieran, pero en un momento dado se volteó, los miró y les dijo, si alguno viene a mí, si alguno viene conmigo y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser discípulo mío. El 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Y el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no se puede ser discípulo mío. Hay 3 veces que Jesús dice, no puede ser discípulo mío. En el texto. En el versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, hijos e hijas y hermanos y hermanas, y también hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Luego dice que el que no carga su cruz no puede ser discípulo mío, y el que no renuncia a todo no puede ser discípulo mío. Jesús dice, aborrecer, llevar y renunciar. Discípulo mío no puede ser mi discípulo. Y cuando vamos a la iglesia metodista, que la iglesia metodista empezó en 1738 con una experiencia de Juan Wesley, que sintió allá en el lugar donde estaba en Inglaterra, que él no estaba ejerciendo el ministerio como debía hacerlo, porque ya era ministro, ordenado, era presbítero de la iglesia anglicana, y él sintió que no lo estaba haciendo, y cuando recibió esa experiencia del Espíritu Santo, despertó y entonces empezó un ministerio. Dentro de la iglesia empezó un ministerio y revolucionó a la iglesia. ¿Y cuál fue el ministerio que él empezó? El ministerio de hacer discípulos. Posiblemente en la iglesia no se estaban haciendo discípulos. Habían seguidores de Jesús, habían miembros de la iglesia. Y históricamente se entiende muy bien. Porque la iglesia anglicana empezó a ser una iglesia nacional, en la cual era obligatorio ser anglicano. Toda la persona que pertenecía a ese reinado tenía que ser anglicano. Entonces era normal que el que naciera, ya naciera anglicano. No por convicción, no por transformación de vida, no por conversión, sino porque nacían dentro de la iglesia anglicana, ya era anglicano. Entonces la persona pensaba que ya era cristiano por el hecho de estar inscrito en una partida de bautismo, por ser bautizado, que lo bautizaban desde chiquitos. Pero Juan Wesley entonces dice, no, aquí lo que hay que hacer es discípulos. Y por eso, en la disciplina de hoy día, de la iglesia metodista, en el numeral 120, dice, la misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? Hacer discípulos de Jesucristo. Hoy día, muy fácil entender los ministerios. Si ustedes miran por la televisión las diferentes iglesias que hay, los diferentes predicadores, cada uno tiene un perfil de ministerio.
Unos se van por la parte de la sanidad, y son ministerios grandes donde hay muchos milagros de sanación. El otro se van por el ministerio de la prosperidad, en donde las personas a través de leer la palabra de Dios salen de su pobreza, son transformadas, arreglan su casa, quieren carro, ya empiezan a adquirir cosas. Ese es otro ministerio muy claro que se ve hoy día. Está el ministerio de Joel Osteen, muy conocido, que es el ministerio del sentirse uno bien, sentirse en paz, ¿sí? Hay una esperanza, pero es psicológico, más que bíblico. Él agarra un textico chiquitico de la Biblia y por ahí se va y diciéndole: tú lo puedes hacer, tú puedes levantarte, Dios te hizo grande, Dios es poderoso, y empieza a hablar y a dar unas reglas psicológicas, afectivas, emocionales. Hay ministerios, muchísimos ministerios. Aquí en Del Río hay 82 iglesias cristianas, y cada iglesia uno ve que tiene un perfil de ministerio. ¿Cuál es el perfil de esta iglesia? Del Príncipe de Paz. Pues esta iglesia tiene el nombre de Iglesia Metodista Unida. Entonces uno tiene que ir a ver cuál es el ministerio de la Iglesia Metodista. Y dice: el ministerio de la Iglesia Metodista es hacer discípulos de Jesucristo. Numeral 120, en cualquier disciplina que ustedes encuentren, ahí ese numeral no ha cambiado, siempre sigue el mismo, que es la misión de los cristianos, el propósito del trabajo que deben hacer los cristianos, los miembros de la Iglesia Metodista, es hacer discípulos de Jesucristo. La misión de la Iglesia Metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Dice así el texto: para que el mundo se transforme, para que el mundo sea más cristiano, sea más santo, para que el mundo sea más correcto, más justo, para que el mundo se transforme según la voluntad de Dios, tiene que haber discípulos de Jesucristo que ayuden a la transformación del mundo. La misión de la iglesia es hacer discípulos, nuestra misión. ¿Cuál es el propósito de nosotros como el Príncipe de Paz? Hacer discípulos de Jesucristo para que Del Río se transforme. Y dice, continúa el texto del numeral 120, dice: las iglesias locales, que hay 35,000 iglesias locales en Estados Unidos. La Iglesia Metodista Unida tiene 35,000 iglesias locales. Nosotros somos una iglesia local. Dice: las iglesias locales proporcionan la arena más significativa en la cual se efectúa la acción de hacer discípulos. ¿En dónde se efectúa mejor la acción de hacer discípulos? En las iglesias locales. Por eso la Iglesia Metodista no renuncia a tener iglesias locales. La Iglesia Metodista tiene hospitales. Y ustedes conocen un buen hospital. No bueno en cuanto que yo no sé si se sanan o no se sanan, pero en todo caso es una ciudadela que hay en San Antonio. Yo que llevo gente a San Antonio, casi toda la semana me toca ir a San Antonio a llevar un enfermo. Y ese enfermo, ¿para dónde va? Para la Iglesia Metodista, para la Hospital Metodista. Y entonces al que le van a revisar el corazón hay que ir a la calle tal. Al que le van a revisar el hígado, a tal calle. Al que le van a revisar la cabeza, van a tal calle. Y todo metodista, todo metodista. Al que le van a hacer una endoscopía, para allá, lejos. Y cuando uno llega, metodista. O sea, grandísimo. ¿Y cuántos hospitales metodistas hay en Estados Unidos? Muchísimos. La Iglesia Metodista tiene colegios, escuelas, colegios. Tiene universidades. Muchísimas. La Iglesia Metodista tiene muchísimas instituciones sin ánimo de lucro para ayudar a la gente. Si usted mira, la Iglesia Metodista tiene agencias globales. Una agencia global es una agencia que se dedica a los niños, que se dedica a los adultos, que se dedica a la cárcel. La Iglesia Metodista tiene muchísimas instituciones trabajando en Estados Unidos y en el mundo por la gente. Y esas instituciones producen muchísimo dinero. Muchísimo dinero le producen a la Iglesia Metodista. Pero jamás renuncia a las iglesias locales. ¿Por qué tiene 35,000 iglesias locales? Y cada vez quiere tener una iglesia local.
Y a veces la iglesia metodista dice, bueno, esta se acabó ya, la cerramos, vendemos el edificio y abrimos con ese dinero, se abre otra iglesia en otro lugar. Mandan un misionero, mandan un pastor y el pastor empieza a trabajar allí, o un laico de la iglesia, y empieza a desarrollarse. ¿Por qué la iglesia, a pesar de que le va mejor económicamente a nivel del mundo, mundanamente, le va mejor con estas instituciones como colegios, como universidades, como hospitales y otras instituciones? Si le va mejor como eso, ¿por qué no renuncia a tener iglesias locales? ¿Por qué tiene 35,000? Porque en el único lugar donde se cumple la misión de la iglesia metodista haciendo discípulos es en la iglesia local. Por eso no renuncia. Por eso dice, la misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo, y las iglesias locales, aunque no producen dinero, proporcionan la arena más significativa en la cual se efectúa la acción de hacer discípulos. Porque la misión que nos envió Jesús fue hacer discípulos. Ir por todo el mundo y hacerlos discípulos, dice Jesús. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, o sea, los haré discípulos. Entonces la misión de la iglesia es hacer discípulos. Eso queda claro, según la iglesia metodista. ¿Con qué objetivo se hace discípulo? Con la visión. En el numeral 121 dice, la visión de la iglesia metodista es cumplir el reinado de Dios y su reino en el mundo. ¿Cuál es la visión? Es que se instituya a través del ministerio nuestro el reino de Dios. El reinado, que Dios reine, que tenga su soberanía y que tenga un territorio en el cual se adore y se alabe al Señor Jesucristo. Esa es. La visión es que en Del Río hayan muchísimas personas, haya muchas personas adorando y alabando al Señor porque ya son discípulos. Entonces el Señor establece su reinado en Del Río. En Del Río establece su reinado porque es su soberanía, su autoridad. La gente lo tiene como su rey y como su señor. Esa es la soberanía, es el reinado de Dios. Y su reino es el territorio. Entonces hay un territorio del río, le pertenece a Cristo. ¿Cómo es que llegó Del Río? Un ejemplo. ¿Cómo es que llega Del Río o llegará Del Río a ser territorio de Dios? A través de los discípulos. Entonces por eso nuestra preocupación es hacer discípulos. Ahora, el título que le he puesto a la predicación es ¿cuánto cuesta el discipulado? ¿Cuál es el costo de hacer discípulo? ¿Cuánto te ha costado a ti ser un discípulo de Jesucristo? Porque tú ya eres discípulo. Tú vienes siguiendo a Cristo. Tú eres miembro de la iglesia. Estás aquí adorando y alabando al Señor porque eres un discípulo. ¿Te has puesto a pensar cuánto te ha costado a ti ser discípulo de Jesucristo? ¿Cuánto es el costo de un discípulo? Entonces, Jesucristo pone 3 aspectos y dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y aún tu propia vida, si quieres ser mi discípulo. Y entonces empieza uno a pensar, bueno, entonces yo no quiero ser discípulo de Jesucristo. Porque si eso es, entonces el Señor dice en una palabra que muchos cuando escucharon que la doctrina o las enseñanzas o las exigencias de Jesús eran muy fuertes, entonces se empezaron a ir. Y Jesús les dice a los discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro alzó la palabra y dijo, Señor, ¿y a quién vamos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Aunque es duro y es exigente y es esforzado, nosotros queremos ser tus discípulos. Pues si eso es lo que tú pides, eso voy a hacer. Pero yo seré tu discípulo. Y esto pasa, no me quiero alargar tanto, pero esto pasa sobre todo, imagínense ustedes, cuando en una familia de musulmanes, que la ley musulmana dice que quien se salga de la religión musulmana sufre pena de muerte. Y entre los musulmanes hay personas que deciden ser cristianas. Y a muchos musulmanes
los han matado. O personas que siendo musulmanas se han vuelto cristianos, los han matado. O sea que ellos cumplieron lo que dice el Señor, aún su propia vida. Y conozco, vean en YouTube muchísimos videos. En YouTube hay muchísimos videos en el cual personas que se convierten de la religión musulmana a los cristianos tienen que salir de su tierra. Tienen que abandonar su padre, su madre, su familia, su trabajo, con tal de ser cristianos. A ellos les ha costado el cristianismo. Ser cristianos para un musulmán le cuesta la vida o le cuesta muchas veces tener que dejar a su familia. Entonces, ¿se cumple la palabra o no se cumple la que dice Jesús? Claro que se cumple. Ahora, entre nosotros no se cumple, porque tuvimos la dicha de nacer en este territorio. Y en este territorio hace 500 años se estableció el cristianismo acá, aquí en este territorio, más de 500 años. Entonces por eso nos parece normal ser cristianos. Y nadie nos está pidiendo dejar al papá, a la mamá, a los hermanos y a las hermanas, ni dar la vida. A nosotros nadie nos está pidiendo para ser cristianos eso. Pero en otras partes del mundo, sí. Por eso, si no se cumple la palabra aquí, se cumple allá. Pero que se cumple, se cumple. Por eso Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, que si se dan, porque se da. La palabra de Dios se cumple, porque se cumple. Si no se cumple hoy en ti, se va a cumplir mañana. Pero que tú te tienes que rendir a Cristo, te vas a rendir. Amén. Esa es una condición. La otra es, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. ¿Y cuál es la cruz? Yo no sé si ustedes están muy felices estando aquí en este momento, escuchando esta predicación. Pero algunos dicen, bueno, ¿y de qué estar hablando? Ni la entendemos. ¿De qué está diciendo? ¿Por qué se distrajeron? Porque ustedes ya están pensando, ay, dejamos la vaquita amarrada, el perno le eché agua, el loro lo dejé en la jaula sin nada, el carro, no le puse el seguro al carro. ¿Qué íbamos a comer? ¿Qué irá hoy a hacer el buffet allá en los restaurantes? Ya ve, nos estamos distrayendo. Entonces por eso nosotros somos muy distraídos, pero cuando le ponemos atención al Evangelio, esto se convierte en una cruz. Hermanos, muchos de nosotros o de ustedes no quisieran que hoy fuera domingo. Hoy les gustaría que fuera sábado para dormir tal vez toda la mañana. Claro, y vea domingo. Es una cruz que lleva el cristiano. Porque el cristiano da testimonio. Viene a la iglesia. ¿Cuántos no quisieran no ser cristianos para decir, ay, este dinerito que le tengo que echar allá me serviría para arreglar los frenos del carro? La manija del carro que está sin manija, y si no le pongo la manija se me daña. Y sin embargo tengo que ir a echar ofrenda allá en la iglesia. Eso es una cruz. Y más cuando el pastor dice, bueno, esta semana salir a evangelizar, salir a hablarle a otras personas de Cristo. ¿Y con qué le voy a hablar si no tengo ánimo de hacerlo? Se convierte en una cruz. El cristianismo es una cruz. Y es más, el cristianismo se convierte en una cruz cuando nos exigen responsabilidad social, responsabilidad familiar, responsabilidad con nosotros mismos. ¿Cuánta gente no le dice a uno, y eso que eres cristiano? Por eso dicen que cuando un hijo se fue a casar, le dice el hijo al papá, papi, papá, ya decidí que me voy a casar con mi novia. Entonces le dice el papá, muy bien, hijo, pide perdón. No, pero te estoy diciendo es que me voy a casar. Dice, pues pide perdón. ¿Pero qué te he hecho? ¿En qué te he fallado? Pide perdón. Y entonces le dijo, bueno, está bien, perdóname. Dice, muy bien. Cuando te cases, si tú aprendes a pedir perdón, así no sepas por qué, te va a ir muy bien en tu vida. Ese es el cristiano. Quiera o no quiera, le toca. Le toca al cristiano.
ya eres cristiano, tienes que llevar esa cruz hasta el final. Y mientras más te enamoras de Cristo, mientras más comprendes el cristianismo, más forzado se ve uno a que ser cristiano no es tan fácil. A nosotros se nos facilita acá, porque si no me gusta esta predicación, me voy para la otra iglesia, y si no me gusta, ya salto para la otra, y voy y busco el mejor pastor que haya, la mejor iglesia. Pero entre lugares donde el pastor va una vez al año y les tiene una predicacioncita, en lugares nomás de México, Colombia, va en Semana Santa o va en Navidad el ministro, y esa persona pues anhela estar allá, y viajan 3 kilómetros, 3 horas, 4 horas, con tal de llegar al momento a adorar al Señor. Pero nosotros dicen, no, otro domingo es lo mismo, se nos facilita. Pero el cristianismo lleva la cruz. Y al final dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, mire, a todo lo que posee, no puede ser discípulo mío. A todo lo que tú tienes, lo que te acomoda, lo que te da confort, el tiempo sobre todo te da mucho confort. Si tú no sacas tiempo para la oración, para leer la palabra, para sentirte un discípulo de Jesucristo, una persona que hace una obra en favor del cristianismo, si tú no te sientes así, no estás renunciando a tu poseer, que es el tiempo. Lo que posees físicamente, si tú no das ofrenda, si tú no das el diezmo, si tú no das de lo que el Señor te provee, para que tú des el 10% al ministerio de la iglesia, no estás renunciando a ti. El tiempo, tu pensamiento, si tu pensamiento lo entretienes viendo solo televisión del mundo, leyendo puras revistas del mundo, libros del mundo, y nunca te atreves a leer la Biblia, a sacar un tiempito para la oración, a poner la mente en disposición de oración, pues no estás renunciando. Por eso el Señor dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que tú posees, a lo que tienes, que son sus saberes, que es el tiempo, que es tu mente, que es tu pensamiento, si tú no lo renuncias, no puedes ser mi discípulo, dice el Señor. Por eso, si nosotros hacemos las cosas y vivimos para Dios, entonces estamos siendo discípulos del Señor. Por eso cuando llega una persona y le dice al otro, a veces hay grupos de personas que van y hacen ministerio, y entonces llegó un vecino y le dice al otro, hermano, mire, vengo de parte de la iglesia, estamos haciendo una actividad y necesitamos que tú des la ofrenda porque tenemos un evento a la iglesia. Y dice el hermano, claro, porque veo que eres tú el que me vienes a pedir ofrenda, aquí tienes $5. O sea, confiaba en que el hermano sí lo iba a dedicar, lo iba a traer a la iglesia. Entonces dice el otro, bueno, y si no fuera yo el que lo estuviera pidiendo, sino que fuera Jesucristo el que viniera en persona a pedirte ofrenda, ¿cuánto le darías? Dijo, pues si fuera Jesucristo le daría $50. ¿Por qué nosotros no damos a la iglesia el tiempo? ¿Por qué no le damos a la iglesia nuestra mente? ¿Y por qué no le damos a la iglesia nuestros recursos? Porque nos las están pidiendo los seres humanos. Y no sabemos que el reinado de Dios, que el reino de Dios es de Jesucristo. Y que la iglesia es de Jesucristo. Y que cuando nosotros aportamos al ministerio nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros recursos, no lo estamos haciendo para los seres humanos, lo estamos haciendo para que el reinado de Dios sea posible en la iglesia. La visión de la iglesia metodista es que Dios mantenga su reinado en el mundo, Dios sea el rey del universo, y nosotros, haciendo discípulos de Jesucristo, vamos a hacer posible que Dios reine en la tierra. Amén. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por eso se nos dificulta mucho cuando leemos el texto. Leemos el texto y nos parece, decimos, pero ¿por qué Jesucristo dice que aborrecer al padre y madre? ¿Por qué dice que tenemos que cargar la cruz? ¿Y por qué dice que tenemos que desposeernos de las cosas? Pues no, Jesucristo no lo está diciendo así a secas. Al que le tocó, le tocó. Hay personas que les toca, pero a otros no. Pero sí a todos lo que nos está pidiendo es que cosechemos, que edifiquemos y que guerreemos. Por eso en la mitad, si ustedes miran el texto, en el versículo 28 dice,
Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos? O sea, edificar. Y en el otro texto, en el 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene en contra? Guerrear. Es decir, que el cristiano tiene que convertirse en un guerrero, luchador, en espiritual fuerte, que arremeta contra las potestades y huestes celestiales que hay en el aire, dice, contra las acechanzas del demonio que busca a quien devorar. El cristiano se convierte en un guerrero que lucha y en un edificador que construye. Por eso es que por su fruto los conoceréis. Primero por los frutos, debemos dar frutos, pero no vamos a dar frutos si no guerreamos, si no estamos en una actitud y una disposición de ser valientes. Por eso Pablo es uno de los que nos invita a eso, a la valentía del cristianismo. Jesucristo nos invita a perseverar hasta el final. Y la iglesia metodista nos dice, hermanos, queremos que las iglesias de ustedes sean iglesias fervientes, ardorosas, que ardan de gozo y de alegría de estarle sirviendo a Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos das. Tú dices, quien no hace esto no puede ser mi discípulo. Hoy, Señor, queremos decir que nosotros sí queremos ser tus discípulos, a pesar, o es precisamente, Señor, porque tú nos exiges perseverancia, constancia y dedicación al ministerio, Señor, es que consideramos que sí somos tus discípulos. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.